Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Ya estamos listos para dar inicio a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Y gracias por estar allí acompañándonos, cerrando también la semana. Andrés, buenas noches. De muchas actividades de trabajo, de estudio, pero bueno, de seguro una semana exitosa para todos. ¿Cómo le fue a usted? Por fortuna muy bien, Paula. Tuvimos el 7 de agosto allí, que la hizo muy especial, ¿no? Sí, porque sí, fue además una fecha conmemorativa. Y para los del deporte, pues iniciaron las ligas en Europa, que también es bueno, porque hay que hacer el fin de semana viendo fútbol desde muy temprano. Ya estaban haciendo falta, entonces vuelven estas estrellas mundiales que nos gusta ver ahí en la cancha. Chévere. Sí, por ejemplo, hoy ya entró en acción el Liverpool, que fue el equipo de moda del semestre anterior. Ganó bien, hizo gol Salah, mejor dicho. Bueno, muy bien, ya usted nos contará más en solo minutos. Entramos en materia con la información. Espaldarazo de Trump a Duque. El gobierno de los Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra las drogas. El mandatario del país norteamericano espera que en 5 años se reduzca a la mitad las hectáreas de coca. En un memorando sobre los 22 países involucrados en la producción o tránsito de drogas ilícitas, el presidente Donald Trump resaltó la tarea en esta materia de su homólogo colombiano. El presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivos de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Trump aseguró que Estados Unidos seguirá siendo aliado de Colombia en la lucha contra este flagelo. Este progreso debe continuar y expandirse y mi administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para finales de 2023. Y confía en que los resultados mejorarán con un cambio de gobierno en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro, plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur. En entrevista con el director de Red Más Noticias, Giovanni Celis, el presidente Duque explicó su estrategia para mantener la tendencia a la baja de cultivos ilícitos. Ya hay resultados positivos. Uno podría pensar que el fantasma de la desertificación está lejos, pero ¿cómo lo va a hacer sostenible en el tiempo y cómo los va a seguir disminuyendo? ¿Con aspersión aérea, con la erradicación manual? ¿Cuál es el plan que viene? Nosotros en los primeros meses del gobierno lanzamos la política Ruta Futuro, que es una política para enfrentar el problema de las drogas con una visión integral, una visión que va desde la sustitución, la erradicación, la formalización a cambio de sustitución, el pago por servicios ambientales y por supuesto considerar una aspersión con precisión y con estándares sociales y ambientales. Confesó que cuando llegó al gobierno encontró 3 grandes problemas en esta materia. Primero, el desmonte de los grupos manuales de erradicación. Colombia llegó a tener en el año 2010 más de 100 grupos manuales de erradicación. Cuando empezó nuestro gobierno en el 2018 teníamos 23. Nosotros nos encontramos con que se había suspendido la aspersión y en adición a eso se habían creado incentivos de dar dinero a cambio de sustitución sin un orden totalmente definido, lo cual también generó un incentivo a expandir el área sembrada con la expectativa del dinero. Y reiteró que la aspersión aérea con glifosato será necesaria para evitar poner en riesgo la vida de personas. Porque lo que no puede ser, Giovanni y Daniel, es que hay algunas regiones de este país donde nosotros tengamos que exponer grupos manuales de erradicación y miembros de la fuerza pública que los acompañan para que estén en campos minados o al acecho de francotiradores al servicio de los cárteles mexicanos. En un año se han eliminado cerca de 90.000 hectáreas de hoja de coca, según cifras del gobierno nacional. Y el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, calificó como una provocación los ejercicios militares desplegados por el régimen chavista en la frontera. El mandatario usó un viejo adagio para responderle a Nicolás Maduro. Luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara el despliegue de unos 3.500 militares y policías en el estado venezolano de Táchira fronterizo con Colombia, con la supuesta misión de combatir el narcotráfico y el contrabando de combustible, desde Cúcuta el presidente Iván Duque se refirió a estas maniobras usando un viejo adagio. Hay algunos que dicen que perro que ladra no muerde. Él le encanta todos los días provocar y provocar para por esa vía tratar de ganar algo de respaldo popular que lo perdió todo por cuenta de haber empobrecido por completo al pueblo venezolano.
nosotros ni nos dejamos provocar ni provocamos. El mandatario, quien inauguró el Centro de Recuperación Nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo que Colombia seguirá respaldando al pueblo venezolano. Colombia es un país que siempre seguirá defendiendo no solamente sus principios democráticos, sino que también seguirá respondiendo a esa necesidad que tiene el pueblo venezolano en estos momentos de crisis, sobre todo en muchas regiones del país. No es fácil para nosotros, pero el mundo también ha reconocido los esfuerzos y por eso creo yo que más tarde, más cerca que tarde, está el fin de esa dictadura. Insistió en que el régimen protege a delincuentes colombianos. Esos bandidos como alias Pablito, esos bandidos también como Antonio García, han estado protegidos allá. Y también tiene protegido allá a Márquez, al Paisa, a Santrich, a Granobles, a Romaña. Y expresó su respaldo a las sanciones impuestas por su homólogo Donald Trump. Por eso la comunidad internacional se tiene que dar cuenta que allá lo que hay es un delincuente que quiere seguir manteniendo la dictadura para apoyar a sus compinches. Y por eso creo yo que las sanciones que han venido de la comunidad internacional son justamente por esas flagrantes violaciones al derecho internacional, pero también por el constante flagelo de él al pueblo venezolano. Mientras tanto, en el país vecino, la dictadura sigue liderando movilizaciones para rechazar las sanciones impuestas por la Casa Blanca e instigar al pueblo a declararle fidelidad a Nicolás Maduro, como lo hizo el número 2 de esa colectividad, Diosdado Cabello, en el estado Carabobo. Yo te voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, muchachos, muchachas de la juventud. Ya el peo está prendido y estamos restiados con Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y está así, porque así lo quiere la derecha. Pese a que en días pasados había negado que el chavismo estuviese negociando con la oposición la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, Cabello habló por primera vez de esa posibilidad. Las reglas de juego son muy claras en política, muy claras. Vamos a unas elecciones para elegir presidente y se aceptan las reglas de juego. El que gane, a ese será reconocido. Este sábado 10 de agosto los chavistas llevarán a cabo una movilización masiva para exigirle a Donald Trump que deje de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como una farsa la orden de prisión preventiva en su contra. La justicia lo investiga a él y a otros 20 exfuncionarios por presunta corrupción. Desde Bruselas, Bélgica, en donde permanece radicado desde mediados de 2017, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó la orden de prisión preventiva que dictó la Corte Nacional en su contra. La farsa no es la orden de prisión, ese es un detalle adicional. La farsa es el mismo caso, ¿no? Un caso que empezó con Odebrecht puso presidente, ese fue el titular del caso, diciendo que Odebrecht había financiado mi campaña en el 2013. Ni siquiera han vinculado a Odebrecht. Miren el nivel de farsa. Luego 15 millones en soborno. En diálogo con la cadena de televisión Russia Today, Correa desestimó las acusaciones de la fiscal Diana Salazar, según las cuales el partido político Alianza País, el cual fue dirigido por el exmandatario, recibió dineros de manera ilegal para financiar campañas como la de 2014. Por último, me acaban de sacar una orden de prisión, entre otras pruebas, porque me depositaron $6.000, aunque no lo crean. En mayo y diciembre del 2014, $6.000, y que dicen que son de fondos ilícitos. Fue un préstamo que hice porque estaba sobregirado del fondo que con nuestros propios aportes hacíamos en la Presidencia de la República y fue pagado en 12 cuotas en agosto hasta agosto del 2015. Tenemos todas las pruebas. Además de Correa, la Corte ecuatoriana también dictó prisión preventiva en contra del exvicepresidente Jorge Glass, sus exministros Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado, su exsecretario jurídico Alexis Mera y una veintena de altos cargos y funcionarios del gabinete correísta. El caso surgió de una investigación periodística conocida como Arroz Verde, que hacía referencia al reparto de sobornos entre altos funcionarios por parte de empresas como la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos para obras públicas. La Fiscalía dice tener indicios documentales para comprobar que el exjefe de Estado era el líder de una organización criminal responsable de delitos como cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita que suman hasta 15 años de prisión. Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha dicho en repetidas ocasiones que es objeto de una persecución liderada por quien fuera su discípulo y reemplazante en el poder, el actual presidente Lenín Moreno. Esta es la 26ª causa criminal que me sigue. 26. Más 25 civiles y administrativas por parte del Tribunal de Cuentas, que allá se llama Contraloría.
Uno vive solo para pagar abogados y al mismo tiempo tratan de cortarte la oportunidad de trabajar para ahogarte, quebrarte económicamente, moralmente, familiarmente, porque no nos pueden vencer en las urnas. También se ha declarado víctima de una estrategia que, según él, busca evitar que la izquierda retome el poder en algunos países de América Latina. Insisto, lo que se llama lawfare, guerra judicial o judicialización de la política, que es la táctica de la derecha, es un método. Lo mismo siguen contra Lula, contra Cristina, contra mi vicepresidente Jorge Glass, para tratar de eliminar a los líderes progresistas, a los cuales no pueden vencer en las urnas. Se trata de la segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente, que fue implicado el año pasado en un proceso judicial por el secuestro del asambleísta opositor Fernando Balda, ocurrido hace 7 años en Colombia. Ese caso está en fase de juicio, pero se encuentra suspendido para el exjefe de Estado y no puede avanzar debido a su ausencia. Continúa el debate sobre control de armas en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump asegura que va a defender el derecho al porte de armas tal y como lo dicta la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Tras los tiroteos de Texas y Ohio, los cuales dejaron 31 muertos el pasado fin de semana, continúa la polémica sobre los controles a los propietarios de armas de fuego. El presidente Donald Trump dijo que se harán las investigaciones necesarias para evitar que personas mentalmente inestables tengan acceso a ellas. Francamente, necesitamos verificación de antecedentes inteligentes, ¿de acuerdo? Esto no es una cuestión de la Asociación Nacional del Rifle republicano o demócrata. No queremos personas locas, enfermos mentales, gente mala, gente peligrosa. No queremos armas en las manos de las personas equivocadas. Creo que los republicanos van a hacer las cosas bien y tratarán el asunto junto a los demócratas. ONGs como GIFORCE, que aboga por la prevención de la violencia con armas de fuego, argumenta que diariamente en Estados Unidos mueren 100 personas por cuenta de estas, cifra que se traduce en cerca de 36.000 personas al año. La Asociación Nacional del Rifle, ANR, encargada de la comercialización de 12 millones de armas al año en Estados Unidos, dijo: La asociación se opone a cualquier legislación que restrinja injustamente los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley. La ANR se escuda en la segunda enmienda de Estados Unidos que avala el derecho de todo estadounidense a portar armas para su defensa personal. Soy el mayor seguidor de la segunda enmienda que hay, pero todos debemos trabajar juntos por el bien de la seguridad de nuestro país. En febrero, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una reforma para aumentar los controles de los antecedentes psiquiátricos y judiciales de los compradores de armas. En el Senado, sin embargo, donde los republicanos son mayoría, el proyecto no fue votado. Una escena que suele ser común en los aeropuertos, la de cientos de personas sentadas esperando para abordar sus vuelos, se convierte ahora en Hong Kong en una forma de protesta con la que insisten en reclamar que ningún país se inmiscuya en su independencia. Versatilidad para manifestarse. Ese es el sello de cientos de hongkoneses en su forma de gritarle al mundo que piden a China respeto a su autonomía. Porque queremos despertar conciencia, la conciencia internacional sobre Hong Kong. Hong Kong es peligroso ahora. Entonces esperamos que el gobierno de Estados Unidos nos ayude a resolver la situación. Gracias. Si bien las manifestaciones que ya completan 2 meses han incluido caminatas pacíficas que se han tornado en enfrentamientos, también han tenido espacio para expresiones diferentes. No estoy segura de lo que significan los colores, pero creo que están muy bien organizados. Incluso nos han dado panfletos y cosas para educar a los extranjeros que llegan sin ninguna idea de lo que acá ocurre. Show con cientos de láser, activismo en los puertos de la Perla de Oriente y ahora una sentada de 3 días en su principal aeropuerto son vías con las que quieren llamar la atención internacional. Creo que ellos están bien en ser honestos, porque así despiertan la conciencia de otras personas, sobre todo las que no están muy seguras de lo que están pasando y demás. Y eso de hecho hace que la gente haga cosas y es una protesta pacífica. Nada malo está ocurriendo realmente. Hasta el momento, desde el pasado 9 de junio, todos los días, Hong Kong ha sido escenario de expresión de las reivindicaciones de sus habitantes, sentando su voz de protesta contra una ley que se convertiría en pretexto para la interferencia china en sus asuntos internos. De regreso aquí en Red Más Internacional, seguimos recorriendo el mundo y sus noticias. El clamor de los migrantes que desde costas africanas intentan atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa, hoy contó con un apoyo de película. El afamado actor y activista Richard Gere abordó una de las embarcaciones que circundan estas costas italianas para unirse a la causa.
Estamos acá en el bote Open Arms. Acabo de llegar de Lampedusa y trajimos tanta comida y tanta agua como nos fue posible para todos en el bote. Creo que hay al menos 140 personas, quizás 150. Sí, de todos lados, pero también para la tripulación, de todas partes de África y la tripulación de varias partes del mundo, en su mayoría Europa. Un puerto seguro para desembarcar. Esa fue la petición del protagonista de Pretty Woman y Shall We Dance para más de 120 migrantes africanos, tripulantes del Open Arms. 2 botes fueron rescatados aquí, cuyas vidas pudieron haberse perdido. Entonces la gente que ven acá en el bote están bien gracias a las donaciones que logra Open Arms. Así como la misión de esta ONG española, el Ocean Viking, barco de SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, logró salvarle la vida a 85 migrantes de Senegal, Mali, Costa de Marfil y Sudán a la deriva en el Mediterráneo. Y es que cada vez más adeptos ganan las misiones de rescate y apoyo a los que abandonan África en busca de oportunidades en Europa. Clamor ignorado por el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, que enfatiza que los puertos de la bota itálica están cerrados para los migrantes. El gesto de Gear se suma a la reciente cruzada de la capitana Carola Rackete, que en defensa de la embarcación Sea-Watch fue acusada de ignorar la legislación italiana. Salvini, al ser cuestionado por el llamado de Gear, expresó que esperaba que disfrutara y se bronceara, e instó a la ONG a llevar a los rescatados a Ibiza. Las 2 embarcaciones, aunque distantes espacialmente, son cercanas en su misión y en su objetivo de evitar la muerte a aquellos que tienen sed de nueva vida lejos de sus países azotados por la pobreza. China emite alerta roja por la llegada del tifón Lekima a zonas costeras este sábado. Con vientos de hasta 175 kilómetros por hora, se esperan fuertes lluvias y posibles inundaciones. El tifón Lekima sigue causando estragos. La Oficina Estatal de Control de Inundaciones de China ha pedido a las autoridades pertinentes activar el sistema de respuesta de emergencias y alertar oportunamente a las comunidades que podrían verse afectadas. La amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamiento de tierra se suman a vientos de entre 160 y 175 kilómetros por hora, alcanzando así un huracán de categoría 2. El Centro Meteorológico Nacional de China dijo que es el más fuerte desde 2014. Autoridades chinas han pedido a los cruceros en alta mar que retrasen su llegada a los puertos. Lekima ya pasó por el sur de las islas japonesas con vientos de 160 kilómetros y con reportes de múltiples heridos. En Taiwán se cancelaron alrededor de 300 vuelos y se cerraron mercados y escuelas por las alertas. Más de 40.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico en la isla. Después de 2 semanas finalizaron los ejercicios militares adelantados entre varios estados occidentales miembros de la OTAN en conjunto con Georgia, en el que se involucraron al menos 3.000 soldados de distintas nacionalidades. Ejercicios que son llevados a cabo desde 2011 y son pensados para demostrar el compromiso para la cooperación futura entre la Organización del Atlántico Norte y el Estado Euroasiático. Entre otras razones, el estrecho lazo entre Georgia y la OTAN se debe al respaldo de Washington al gobierno de Tiflis, amistad rechazada por Rusia, que en 2008 peleó una guerra de 5 días con ese país. Hoy inició la peregrinación de millones de musulmanes de todas partes del mundo a la Meca, ubicada en el área oeste de Arabia Saudita. Esta estructura es uno de los 5 pilares del Islam y quienes profesan esta religión deben visitarla al menos una vez en su vida. Un caminar de reflexión instituido desde hace 14 siglos en el Islam es la razón para que estas personas provenientes de distintas latitudes se agolpen junto a la Meca, cubo rocoso ubicado en el que sería el corazón de la gran mezquita, prohibida para no musulmanes y que rememora la génesis de su confesión monoteísta y el natalicio de Mahoma, su profeta. El mejor sentimiento que los peregrinos sienten es que Dios nos escogió para estar aquí. Es un buen sentimiento. Siendo un rito de 5 días, los fieles deben completar 7 vueltas y rociar con agua la Kaaba, ese prisma rectangular en el Masjid al-Haram.
Para ser honesto, es un sentimiento que no puede ser descrito en el corazón de cada musulmán. Le agradezco a Dios que llegamos a este lugar sagrado. Agradecemos a la gente, al gobierno de Arabia Saudita que facilitó la Hajj para todos los musulmanes. La envergadura del momento cumbre para el mundo islámico implica un amplio dispositivo de seguridad, pues más de 2 millones de personas se reúnen al tiempo y lo hacen bajo una temperatura de 40 grados. Quienes completan la peregrinación, también conocida como Hajj, reciben un título honorífico que da fe de su travesía, importante para los musulmanes en su prestigio social. Hacia esta dirección, no importa dónde estén en el mundo, se dirigen para realizar sus 5 oraciones diarias. De allí su importancia y la necesidad de visitarla al menos una vez en la vida. Bueno, y entre tanto, en Inglaterra buscan diferentes maneras de atraer más público a la iglesia. En la Catedral de Norwich se instaló un tobogán gigante que ofrece una buena experiencia para los más pequeños. La nueva atracción de 16,7 metros de alto de la Catedral de Norwich, en el este de Inglaterra, tiene como objetivo ofrecer a los visitantes una vista única del edificio. Tardó 2 días en ser construida y fueron necesarias 4 personas. Según una de las reverendas de la catedral, no se trata de un truco y por primera vez las personas estarán cerca de las pinturas medievales de los techos de la iglesia. El clero de la catedral ha sido acusado de no ser profesional y de envenenar la medicina que ofrece una iglesia al instalar una atracción de feria. La catedral respondió diciendo que su misión es dar a conocer la historia de la Biblia y que es una manera creativa e innovadora de hacerlo. La estructura estará en la catedral hasta el 18 de agosto. Y mucha atención a esta información. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue declarado no culpable de 4 delitos en su contra. Uno de ellos estaba relacionado con escuchas ilegales. Interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial. Seguimiento, persecución y vigilancia también sin autorización judicial. Peculado por sustracción o malversación y peculado de uso. Son los 4 delitos que le imputaron al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El mandatario hizo su aparición de esta manera en el sistema penal acusatorio para escuchar el veredicto. El juicio oral, que finalizó el jueves 8 de agosto, duró 150 días, aunque la denuncia contra el exmandatario fue admitida mucho antes, el 8 de junio de 2015. Durante todo este periodo ocurrieron situaciones propias de una telenovela. Martinelli abandonó el país, se instaló en Miami, pidió asilo pero fue detenido, encarcelado y extraditado. Renunció a su curul en el Parlamento Centroamericano y su caso pasó de la Corte Suprema a la Justicia Ordinaria. Estuvo 2 años detenido y desde el 11 de junio pasado estaba bajo arresto domiciliario en su residencia en Altos del Golf. En sus últimas apariciones en su cuenta en Twitter, grabó este video para recomendar a una estilista y publicó un mensaje para agradecer a los abogados que lo defendieron. Una nueva de James, esta vez por cuenta de un número. Sí, James Rodríguez, que sigue todavía en la disciplina del Real Madrid. Aparecieron los números tentativos: el 16 de Ariana James, el 11 a Gareth Bale, ambos jugadores con posibilidad de irse de la Casa Blanca. El 10 lo mantendría Luka Modric. Esta es la especulación del día. Si se queda, sería el 16. Para muchos lo ningunearon después de haber sido el número 10. Pero evidentemente lo ningunearon. A mí me parece que esto es una ofensa para un jugador como James. Ojalá de verdad encuentre una solución pronta en un equipo donde lo valoren y donde no vaya a estar banqueado y donde no le den el 16. Sí, le darían. Si va a Mónaco, usted sabe quién tenía el 10, ¿no? Sí. Diego Armando Maradona. Ese sería el mejor homenaje para... ¿Y usted cree? Bueno, no sé, en el Napoli ya han hecho todo el esfuerzo, la negociación está avanzando, se le va a acabar el tiempo de fichajes al Real Madrid para que James Y dicen cambie. por ahí que el Atlético pues también esperaría como hasta el final de la posibilidad de negociar, a ver si entonces el Real le cede y dice, necesitamos salir de James, vamos a vender. Está regateando. Ojalá. Entre Napoli y Atlético continúa la posibilidad. El ciclismo se destaca porque el final del Tour de Polonia tuvo a un colombiano destacado, Sergio Higuita, el mejor de los 7 que participaron en esta prueba. El último día fue muy duro, con 7 premios de montaña y una fuga donde Matej Mohoric fue el más fuerte, ganando la etapa, pero la verdadera disputa fue por el título, ya que el líder Jonas Vingegaard se dio terreno y empezó un pulso donde los más beneficiados fueron los corredores con capacidad para la escalada, destacando al ruso Pavel Sivakov del Ineos, que partió segundo a tan solo 4 segundos de Vingegaard. Y a pesar de los ataques que no se pudieron hacer diferencia, el colombiano Sergio Higuita fue cuarto, ganó la etapa el corredor Mohoric.
Pero al final es Pavel Sivakov el campeón de la carrera. El mejor colombiano fue Sergio Higuita, cuarto en la clasificación general a tan solo 14 segundos. Miguel Ángel López participó, estuvo también Darwin Atapuma, de la misma forma que Fernando Gaviria, que irán a la Vuelta a España. Así se van preparando los corredores colombianos antes de la tercera grande del año. Y como de costumbre, para cerrar la actividad deportiva de la semana, Rubiel Beltrán y el deporte a motor. Para Más Motor de Red Base está la información de los pilotos colombianos. Nicolás Hernández en Austria disputa la quinta válida del Campeonato Mundial Junior de Motociclismo. Este fin de semana vamos a tener 2 carreras. Hoy tenemos la Free Practice 1, 2 y la Quali. Mañana una carrera y el domingo otra. Esperamos tener muchísima suerte ya que este circuito nos encanta. 30 pilotos colombianos en Pereira representan a nuestro país este fin de semana en el Campeonato Latinoamericano de Minicross. Iba a correr en el Latinoamericano de Minicross, en la categoría 85 mini. Ya estoy preparado físico y mentalmente. Mi moto también está preparada para este latinoamericano. Con la ayuda de Dios vamos a pelear los primeros puestos. Este fin de semana los invito al latinoamericano de Minicross. Es mi primera carrera internacional. Compito en la categoría 65 centímetros cúbicos. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para Más Motor de Red Más, Rubiel Beltrán. ¿Está la luna contaminada de microorganismos terrícolas? Pues esta idea no es descabellada y podría ser realidad por cuenta del accidente de una sonda israelí en la superficie de nuestro satélite natural. Un hecho que desde ya inquieta al mundo de la ciencia. El fallo que ocurrió meses atrás en el giroscopio de aterrizaje de la Beresheet, lander desarrollado por la organización israelí Space.il, puede ser el causante de una invasión de tardigrades u osos de agua en la Luna. La integridad de la sonda israelí, cargada de experimentos, textos y muestras de ADN de varias especies animales, aún no se ha logrado revisar. La cápsula hermética cargada de miles de tardigrades deshidratados pudo haberse roto y desencadenado que los microorganismos estén en superficie lunar. Siendo el animal más resistente de la Tierra, incluso a extremas temperaturas, que le han valido el apodo del más resiliente organismo vivo del mundo, pueden facilitarle resistir en el satélite de la Tierra. Y deja abierto el interrogante de, ¿por qué no?, diseminarse en la Luna, dejando mal a la especie humana que contamina su propio planeta y ahora lo hace fuera de su atmósfera. La princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, volvió a hacer de las suyas en público. Su madre, Kate Middleton, quien junto a su esposo, el príncipe William, participó en la regata Copa del Rey, carrera benéfica de vela, le pidió a su hija, que saludara al público. Pero Charlotte sorprendió con una sacada de lengua que causó una fuerte carcajada entre los asistentes. Ante la situación, la duquesa de Cambridge, la tomó del brazo, mostró una sonrisa antes de llevársela fuera del foco de las cámaras, pero es una niña, ¿qué le pueden reprochar? Fotogénica, al fin y al cabo. Divina. Sí. Bien, ahora los dejamos con más noticias de hoy en el mundo. Tras no alcanzar una decisión entre sus magistrados, la Corte Suprema de Perú pospuso la decisión de liberar o no a la líder opositora Keiko Fujimori, quien lleva 9 meses en prisión preventiva, acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Ciudadano canadiense recluido en Siria desde el año pasado fue liberado en el Líbano y se echó a llorar en una conferencia de prensa diciendo que pensaba que sería retenido para siempre. El CEO de Huawei explicó las características clave del sistema operativo recientemente presentado del gigante tecnológico en la conferencia de desarrolladores de la compañía que se inauguró el viernes en el sur de China. Donald Trump dijo haber recibido una carta muy placentera de parte del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Según Trump, hablaba sobre sus recientes experimentos con misiles y las movilizaciones de Estados Unidos con Corea del Sur. Se prevé una reunión próximamente para retomar conversaciones estancadas. Fueron liberados alrededor de 300 de los inmigrantes indocumentados arrestados en fábricas de Mississippi. Se dio a conocer a través de un comunicado de control de aduanas que varios de los casos de liberación se deben a factores humanitarios, tales como mujeres en estado de embarazo. Inician los problemas para el primer ministro británico Boris Johnson, y es que por primera vez desde el 2012, la economía del Reino Unido se contrajo inesperadamente un 0.2%.
El fenómeno se debe a la incertidumbre de un posible Brexit sin acuerdo. El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini anunció que su coalición gobernante con el movimiento de 5 estrellas antiestablecimiento se ha derrumbado, llevando a la tercera economía más grande de la zona euro a una incertidumbre política más profunda. El ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif aseguró vía Twitter que cualquier presencia marítima externa en el Golfo Pérsico será considerada una fuente de inseguridad para Irán y que su gobierno actuará para salvaguardar su seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin celebra 20 años de democracia controlada. Un día como hoy, pero de 1999, Putin fue nombrado primer ministro de Rusia, un hombre de armas tomar que por estos días da de qué hablar con sus conflictos bélicos con Ucrania, su alianza con China y las nuevas disputas militares con Estados Unidos, pero quien aún goza de un 60% de favorabilidad. Japón conmemora el aniversario 84 del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, en la que cerca de 120.000 personas murieron. El evento que marcó la rendición del imperio japonés y posteriormente el fin de la Segunda Guerra Mundial.